Matemática, primer año de bachillerato. Practica lo aprendido. Bienvenidos, jóvenes, a su última teleclase de matemática. Me acompaña Eric, que ha venido también a despedirse. ¿Cómo estás? Muy bien, Anita, contento y un poco triste porque ya se acaban las teleclases. Fueron 20 semanas de mucho trabajo. Todavía tienen un par de clases que trabajar durante esta semana, pero ya finalizamos el año. Sí. Esta semana, si habrán notado en su guía de autoaprendizaje, estamos haciendo repasos. La semana pasada repasamos cuestiones sobre función cuadrática, desigualdades lineales, ¿cierto? Cierto, Anita. Ajá. ¿Y ahora qué nos traes? Ahora nos hace falta repasar un par de funciones que vimos en la unidad 2, que es la función cúbica y la función racional. Para eso vamos a buscar nuestro libro de texto de primer año. Yo por aquí lo tengo ya. Y nos vamos a ubicar en la página 117. Practica lo aprendido. Estas páginas tienen una miscelánea de problemas. No los vamos a resolver todos, pero hemos seleccionado un par representativos para que recordemos los conceptos más importantes. Me parece. Listo, vamos a la pizarra. Son dos problemas, ¿de acuerdo? El primer problema es sobre funciones cúbicas. Este es graficar lo siguiente. Si lo anotas, por favor. Entonces, te voy a ayudar a escribirlo. Le voy a poner 1 y sería graficar, ¿verdad? Graficar. Graficar. ¿Qué vamos a graficar, Anita? La primera función es g sub 1 de x igual a 4 por x al cubo. Ok. La siguiente es g sub 2 de x igual a 1/4 por x al cubo. ¿Y la siguiente? Ah, sabes que hay otra, ¿verdad? Sí, ya me imagino que sí. G sub 3 de x Ajá. es igual a menos 4 por x al cubo. Bien. ¿Cuál crees que sea la última? Ah, 4 mira. menos 4. Creo que va a ser menos 1/4. Exacto. La última es g sub 4 de x igual a menos 1/4 por x al cubo. Bien. Son varias gráficas las que tenemos que hacer. Bueno, tenemos que ocupar diversas estrategias, lo que hemos aprendido en toda la unidad, para que se nos haga más fácil. Aparte que no lo vamos a hacer así, sin ningún recurso. He traído por acá algo que nos puede ayudar. El plano. El plano, pero ya tenemos adelantado una parte. Esta gráfica que se encuentra en el plano cartesiano es la de x al cubo. Entonces, esta es la gráfica de y igual a x al cubo. Recuerdo que le llamamos la original y de esta partíamos, ¿verdad? Para poder graficar la siguiente. Exacto, utilizamos las tablas para calcular un par de puntos y trazar su gráfica. Y luego, cuando ya teníamos constantes, coeficientes diferentes de 1 para x al cubo, pues analizábamos qué era lo que le pasaba a esto. Te voy a señalar aquí un par de puntos de esta gráfica. El 2,8, el 1,1, el origen, 0, 0, el menos 1, 1 y el menos 2, menos 8. Menos 8, sí. Ok. Vamos a tratar de hacer bosquejos. ¿Sí? No vamos a graficar muchos puntos, sino que un bosquejo bastante bueno de la gráfica. Comienza tú con la primera. Muy bien, hay que ocupar lo que ya sabemos, ¿verdad? Entonces la primera es g sub 1 de x igual a 4x al cubo. ¿Qué podemos hacer para graficarla partiendo de la que ya tenemos aquí? Entonces, hay que recordar, Anita, que si yo tapara aquí este 4 de aquí,
Sí. me quedaría justamente la gráfica de x al cubo. ¿Cierto? Esta, que ya está hecha. Es decir, que todos estos valores para g sub 1 de x son los mismos de x al cubo, pero multiplicados por 4. Ah, ¿quieres decir que agarras, por ejemplo, un punto acá en x, 1, y su valor en y lo tienes que multiplicar por 4? Lo podemos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, para este valor, cuando era 1,1, nos fijamos en el valor a y y lo multiplicamos por 4. Eso nos va a dar, pues, 4 por 1, 4. Tenemos que subir hasta aquí y siempre el valor de x es 1. Es el mismo. Ajá, entonces el punto correspondiente sería este. 1,4. Sí. Fíjate que lo pudiéramos hacer para este otro punto que está aquí, el 2,8. Sí. Pero si multiplico el valor de y, que es 8 por 4, me va a dar 32. 32, no nos va a alcanzar, ¿verdad? Ya no tenemos plan. O sea que lo importante es que entonces después de este punto vamos a seguir creciendo bastante rápido. Veamos otro punto. ¿Qué te parece el 0? El origen. El origen. Pues si multiplicamos el valor que es 0 por 4 me va a dar 0. 0. Es decir que vuelve a coincidir en el origen. El origen es un punto de esta gráfica. A ver, otro punto. El menos 1, menos 1. La imagen en y es menos 1. Y si lo multiplicamos por 4, sería... Queda menos 4. Menos 4. Entonces, el otro punto me quedaría por aquí. Bien, ya como en este caso, el menos 8, multiplicar por 4, menos 32, queda... No nos alcanza, así que lo dejamos así ahorita. Bien, Anita, ya tengo 3 puntos. ¿Será que me basta para graficarlo? Bueno, vamos a hacer solo los bosquejos de cómo quedaría. Los jóvenes después pueden encontrar más puntos. Estos quedan exactos. Para otros puntos pues quedarían como decimales u otras. Entonces intentaré hacer el bosquejo. Mira que no soy muy bueno haciendo estas gráficas. Adelante, te dejo el espacio. Siempre me ha costado un poco, pero lo vamos a intentar. Vamos, Eric. Mira, más o menos, pero como dijimos, solo es un bosquejo, ¿verdad? Fíjate que entre mayor sea el coeficiente de x al cubo, mayor que 1, esto como que se va acercando más al eje y, ¿cierto? Sí. Se va haciendo. Sí, es una observación que veíamos en esa unidad. Okay, la voy a etiquetar para no confundirnos. Esta era la gráfica de la función y igual G sub 1. G sub 1, ¿verdad? Solo colócale así para aquí. G sub 1 de x. Bien. Ahora, vamos a graficar G sub 2, un cuarto por x al cubo. Siguiendo la misma idea de Eric, quiere decir que ahora los puntos en y, las coordenadas en y, se tienen que multiplicar por un cuarto o es lo mismo dividir por 4. Entre 4. Okay. Creo que a mí sí me funciona utilizar el 2,8. Estoy acá, sobre 2. Tengo 8, lo multiplico por un cuarto, que es lo mismo que dividir entre 4. Y 8 entre 4 es 2. O sea que ahora tengo 2,2. En el caso del origen, pues todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces el origen es el mismo. Creo que era uno de los puntos importantes respecto a este tipo de gráficas, que siempre pasaba por el origen. Ahora, en el caso de 1, si multiplico la segunda coordenada 1 por un cuarto, me va a quedar un cuarto. O sea que sería como dividir esta unidad en 4 partes iguales, ¿verdad? Lo colocaré más o menos por aquí. Okay. En el caso de menos 1, 1, este número multiplico por un cuarto, me queda menos un cuarto y me queda la misma idea. Bastante cerca de... Y en el caso de menos 2, menos 8, el menos 8 lo multiplico por un cuarto y me queda menos 2. Menos 2. ¿Sí? Voy a tratar de hacer el bosquejo. A ver cómo te sale, si te queda mejor la tuya o me queda mejor la mía. Voy a hacer un poquito de trampa y voy a trazar primero para estos puntos. Bien. Continúo. Muy bien. Te quedó bien. Hacia abajo. Y este es
Era y igual g sub 2 de x. Bien, Anita, ya tenemos, por decirlo así, 2 de los problemas que propusiste. Faltan 2. Faltan 2. A ver, ¿cómo podemos graficar g sub 3? Parece interesante que sea menos 4. Sí, porque acabamos de graficar cuando era 4 positivo y ahora es casi lo mismo, solo que es menos 4. Pues había algo ahí en las clases de la unidad que hablaba de que cuando esto sucedía, y si ya conocíamos esta gráfica, solamente había que hacer una reflexión respecto al eje X. Exacto, reflexión significa que los puntos que están, digamos, en el primer cuadrante, ahora los vamos a colocar su simétrico en el cuarto. Y los del tercero en el segundo. En el segundo. A ver, entonces, ¿cómo sería eso? Yo tengo aquí la gráfica de g sub 1 de x, que es esta que pasa por aquí. Sí. Entonces, este punto, por ejemplo, pertenece a esa gráfica. Si lo puedes hacer con otro color. Sí, yo tengo por aquí, creo. Para que no nos confundamos. Ok, ¿cuál sería el simétrico de este punto si reflejamos respecto al eje X? Pues habría que contar, digamos, los cuadritos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. 4. Entonces, para abajo también 1, 2, 3, 4. 4. Significa que su simétrico quedaría por aquí. Muy bien. A ver, si lo hacemos, bueno, el del origen quedará ahí mismo. El origen no se mueve. Ahora, si lo hacemos con este que estaba aquí, su simétrico tendría que quedar aquí, ¿verdad? En el segundo cuadrante. Sí, y son... También son 4. 4 hacia abajo. Puedo contar 4 hacia arriba y quedaría por aquí. Bien, listo. Tengo 3 puntos. Voy a intentar hacer la gráfica. Tengo este y este. A ver cómo me sale. Hay que recordar para los jóvenes que no se trata de una línea recta. Es decir, siempre hay que hacer como la parte curva. Viste, hoy me quedó un poquito más feita, pero... Exacto. Pero es el bosquejo. Es el bosquejo. Bien, siguiendo esa misma idea. Antes de que hagas la tuya, voy a etiquetar. Tienes que etiquetarla. Sí, esta que acabamos de hacer es la de y igual g sub 3 de x. Bien, esta ya. A ver. Ahora, la misma idea va a aplicar para g sub 4, solo que esta vez vamos a reflejar la de g sub 2 respecto al eje X. G sub 2 está acá. Es como una línea más delgada. Tomo este punto, 2,2. Al reflejarlo tendría que moverme 2 unidades hacia abajo. Y tengo 2, menos 2. El origen se mantiene, es parte de la gráfica. Y ahora tengo este otro punto, menos 2, menos 2. Al reflejarlo respecto al eje X, tengo que subir 2. O sea que queda acá. ¿Sí? Bien. Y en el caso del 1,1, pues quedaría como por aquí. Y menos 1, menos 1/4 quedaría más o menos acá. Listo. Ahora tengo que trazar esta gráfica. Espero no equivocarme. Está un poco complicado. Creo que me voy a mover un poquito para acá porque me sale más fácil. A ver. Concentración. Quiero ver. Bueno, te quedó bien, Esta es y igual g sub 4 de x. De x. Muy bien, entonces tenemos ya las 4 gráficas. Qué graciosa forma. Sí, y si ves, ocupamos cosas que ya sabíamos. Para graficar estas 2 últimas, ocupamos el hecho de que había que hacer una reflexión respecto al eje X. Lo importante entonces cuando queremos graficar funciones es reconocer el tipo de función y la forma que ésta va a tener. Si es una función lineal, siempre es una línea recta. Si es una cuadrática, siempre es una parábola. Las funciones cúbicas tienen esta forma. Y luego vamos a ver un poquito de las racionales. Muy bien. ¿Cuál es el dominio de estas funciones? Recuerdo que para ver el dominio había que ver si había alguna restricción para la variable x. Pero en este caso, pues podemos
evaluar en cualquier número real. Así es. Y obtendremos otro valor. Por tanto, el dominio son todos los reales. Todos los números reales. ¿Y el rango? Y el rango, pues creo que basta con ver la gráfica, Anita, porque la gráfica es como viene desde más infinito, bajando y hasta menos infinito. Bueno, en realidad sería como al revés, de menos infinito a más infinito. Entonces, también serían todos los reales. Entonces, las funciones cúbicas de esta forma, a por x al cubo, donde a es una constante, siempre tienen como dominio y como rango los números reales. Muy bien. Vamos a graficar ahora otra función que también la estudiamos en esta unidad. Graficar f de x igual a menos 2x entre x menos 2. ¿Cómo se llaman este tipo de funciones? Fíjate que ella tiene como la particularidad de que hay variable en el denominador. Entonces, cuando eso pasaba, se llamaban funciones racionales. Funciones racionales que al final se podían escribir como desplazamientos de la función de proporcionalidad inversa. ¿Sí? Solo hay que notar, por ejemplo, que tenemos por aquí un número negativo y eso nos da la sospecha que como que va a quedar también negativo al final. Sí. Fíjate, Anita, que para esta parte yo recuerdo que había algo que se llamaba asíntotas. Exacto, las funciones de ese tipo tienen asíntotas, que son líneas rectas, horizontales o verticales. Para eso, esta función la tenemos que escribir, quizás lo voy a escribir aquí a la par, para ganar un poco de espacio. Tenemos que escribirla de esta forma, k sobre x menos p más q. Esa era la forma general, ¿verdad? Así la llamamos. La variable solo está en el denominador de esa fracción. K, P y Q son números reales. ¿Sí? Y las asíntotas son justamente el número P, para en el caso de X, las asíntotas verticales, y Q para el caso de las horizontales. Así que necesitamos llevarla a esa forma. Sí, porque de entrada puedes ver que hay variable en el numerador. Hay variable en el numerador y eso lo tenemos que quitar. Pero no se trata solo de cancelar y cancelar. Eso no se puede hacer. Hacíamos un procedimiento. Exacto. Como este es un cociente, significa una división de este polinomio entre este polinomio. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Una división de polinomios. Y para eso podemos usar la división sintética. Entonces estamos recordando bastantes cosas, ¿no? Porque eso de la división sintética también le dedicamos como una lección para aprender. Exacto. ¿Recuerdas cómo hacíamos la división sintética, Eric? Yo creo que sí. Pues recuerdo que primero aquí había un valor, ¿verdad? Que era, si no mal recuerdo, el término independiente del polinomio que está en el denominador. Que en este caso sería 2. 2. Si fuese más 2, escribimos menos 2. Pero como es menos 2, escribimos 2 positivo. Bien. Y aquí en esta parte, como que hacíamos dos filas. Dos filas. En la primera fila iban los coeficientes del polinomio que estaba en el numerador, en orden decreciente si nos fijamos en el exponente. O sea, comenzamos con x, porque tiene exponente 1, coeficiente es menos 2. Si pensamos en la forma completa de los polinomios, necesitamos un término independiente, es decir, un término que nos lleve variable. Pero en ese caso pareciera que no hay, Anita. Entonces colocábamos 0. Bueno. Listo. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál era? Comenzamos ya a trabajar porque ya no tenemos nada más que completar. Bajábamos el primero, ¿verdad? El primer coeficiente. Así es. Tenemos aquí menos 2. ¿Y ahora qué hacíamos? Pues lo que hacíamos era multiplicar este número con este. En este caso, menos 2 por 2 es menos 4. Y el resultado lo ponemos debajo del siguiente número, o sea, aquí. Y luego sumamos o restamos de manera vertical. En este caso, 0 menos 4 es menos 4. Menos 4. Bien. Este es el cociente y este es el residuo. ¿Qué significa? Que significa que ese número, ese polinomio se puede escribir como menos 2
menos 2, o sea, este número que tenemos aquí. Multiplicado por el polinomio que está en el denominador, que es x menos 2. X menos 2. Y agregamos el residuo, que en este caso es menos 4. Exacto. Muy bien. Esto nos ha servido porque ahora vamos a sustituir esta expresión en el numerador y vamos a simplificar. Vamos a tener f de x igual a, lo voy a sustituir de una sola vez, menos 2 por x menos 4, menos 4. Sería aquí menos 2, a mí. Oh, perdón. Gracias. Y en el denominador siempre quedaba el mismo polinomio. X menos 2. Vamos a separar. ¿Sí? Al separar tenemos menos 2 por x menos 2 sobre x menos 2. Menos 4 sobre x menos 2. Bueno, en el primer caso puedes simplificar, ¿verdad? Porque tienes el mismo polinomio multiplicado, entonces solo te quedaría menos 2. Y el otro caso, pues no se puede simplificar, lo dejamos así. Entonces, al final, volviendo a reescribir todo, tenemos menos 2, que sería esta Q. Lo vamos a dejar al final. Vamos a escribir primero este denominador, esta fracción, perdón. Menos 4 sobre x menos 2. Menos 2. Y aquí tenemos K, menos 4. Era el K que estaba en la fórmula general. P es 2. Y Q es menos 2. Menos 2. Bien. Con esta información ya podemos graficar la función, ¿verdad? Sí. ¿Podrías decirnos qué harías para graficar esto? Pues, bueno, te voy a ayudar a pegarla primero. Mira, pues nos servía llevarlo a la forma general, así como lo tenemos ahora. Sí. Porque entonces sabíamos quiénes eran las asíntotas, como ya las dijiste. Y lo primero que hacíamos es graficar las asíntotas. Ok. Te paso el metro, Marcelo. Vas a ser el encargado. Las asíntotas será x igual a p, en este caso 2, y y igual a q menos 2. Entonces, en ese caso, Anita, pues ya está aquí el plano, pero voy a graficar algunos puntos. Bueno, en las coordenadas de los ejes. Por lo menos los que vas a utilizar. Sí. Bien, ahora sí. La primera asíntota es x igual a 2, que sería ubicarme en este valor. Y eso me da una asíntota vertical. Lo siento por mi dedo. Y la siguiente asíntota es la asíntota horizontal, que es y igual a menos 2. Bien, ahí estarían ya graficadas las asíntotas. Entonces, ¿por qué era importante graficar estas asíntotas, Anita? Porque estas asíntotas es como que si al inicio la función original estuviese aquí en el cuadrante 2 y en el cuadrante 4. Se mueve, entonces quedaría por acá y por acá. Bien, voy a intentar hacer un bosquejo. Te vuelvo a repetir que no me salen muy bien, pero lo intentaré. Y además voy a observar lo siguiente. Si x es igual a 0, ¿sí? Obtendríamos menos 4 entre menos 2, que sería 2. 2. Menos 2 daría 0. Es decir que al menos sé que tiene que pasar por aquí, ¿verdad? Sí. Y creo que también tiene que pasar por aquí, pero eso se los vamos a dejar a los jóvenes de tarea para que averigüen por qué. Ok, entonces voy a intentar hacer el bosquejo. Listo. Bien. Aquí está este otro punto por el que tiene que pasar. Quiero ver. Ok. Más o menos. Más o menos. Nos faltó un poco de espacio. Muy bien. Como es la última teleclase, pues no nos queda más que despedirnos. Invitamos a los demás compañeros que estuvieron trabajando. En algún momento creo que
se pueden unir a nosotros ahorita para despedirnos de nuestros amigos que nos han acompañado hasta este momento con las teleclases. Mucho ánimo, jóvenes, para el siguiente año que todavía les hace falta y nos vemos. Adiós. Adiós.